Bien, en esta hora quiero compartir con ustedes un breve estudio acerca de la palabra del Señor, porque estamos viviendo un tiempo que pensé que era necesario hacer un estudio sobre lo que quiero compartir con ustedes hoy, y se trata de Judas Iscariote. Usted dirá, bueno, ¿qué tenemos otro que ver con Judas Iscariote? Pues quiero decirle que cuando toda la historia se escribió, en la palabra de Dios se escribió con un propósito. Y ese propósito es de amonestarnos, enseñarnos, preparar al pueblo de Dios que ha alcanzado ¿qué? Los confines de los siglos. Pablo lo dice bien claro. Entonces no podemos omitir nada de la palabra de Dios. Sabemos que Judas traicionó al Maestro, nuestro Señor Jesucristo, y eso nos suena un poco desagradable, ¿no? Cuando quieren hablarnos de Judas y esa serie de cosas. Pero quiero compartir con ustedes un mensaje bien importante. Porque, ¿por qué razón? Por la siguiente razón. El pueblo de Dios, en el tiempo final, ante la venida de Jesucristo, que va a ser un tiempo corto, porque el Señor le dijo, aquellos días serán acortados por causa de los escogidos, no va a ser un tiempo largo, ¿entiendes? Entonces, ¿qué sucede? Además, es un tiempo de tribulación, un tiempo difícil que va a pasar el pueblo de Dios. El Señor dijo que ese tiempo sería corto, bien corto. Entonces, ¿qué sucede con esto? Analizando la historia de Jesús, los discípulos, Pedro y Judas Iscariote, por ejemplo, Judas Iscariote traicionó a Jesús. Pedro lo negó y los otros discípulos salieron corriendo y abandonaron a Jesús. Y si ellos pasaron por una prueba al final del ministerio de Jesús, esta prueba también nosotros vamos a pasar por estas mismas pruebas que pasaron estos discípulos. No podemos omitir eso. Muchos se están entreteniendo mucho en la profecía de Apocalipsis, que la bestia, que no sé qué, está bien, correcto, hay que estudiar todo. Pero hay que analizar a la luz de la palabra de Dios los eventos finales de nuestro Señor Jesucristo en esta tierra, junto a sus discípulos. Lo que ellos sufrieron, lo que ellos padecieron, y todo comenzó cuando todos estaban felices y contentos de ellos. Andaban con Jesús, hacían milagros, predicaban mensajes de salvación por todas partes, anunciando las buenas nuevas de salvación. Dice que, como dice el ministerio de Jesús, dice que iba de todos los pueblos enseñando, predicando y curando las enfermedades y las dolencias del pueblo. Ese era el ministerio de Jesús y el ministerio que está llevando la iglesia hoy en día también. Ahora con esto, pero llegó el momento de la hora de la verdad, llegó el momento de la prueba. Y Jesús se lo dijo allí a Pedro: Simón, Simón, el diablo os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte. Y este mismo proceso de prueba lo va a pasar el pueblo de Dios en el tiempo final. Y ese tiempo final, viendo las cosas que están sucediendo alrededor nuestro, nos está diciendo bien claro que el tiempo está cerca. Esa tribulación, ese tiempo de tribulación, ese tiempo de oposición fiera contra la iglesia está a por llegar, está por sobrecogernos a todos nosotros. En forma especial a aquellos que amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. ¿Ok? Entonces tenemos que analizar todo, y hay que analizar todo. Ahora, hoy quiero tocar el tema solamente de Judas, no ni de los discípulos, ni de los otros discípulos, ni de Pedro. En otra ocasión voy a tocar ese tema. Individualmente vamos a hacerlo, porque Judas Iscariote, Pedro y los otros discípulos simbolizan grupos de la iglesia hoy en día. Unos van a traicionar a Jesús, otros por miedo a la circunstancia, a la situación que van a tener que enfrentar por causa de Cristo, lo van a negar. Pero dice que como Pedro van a volverse al Señor otra vez. Y a través de la historia, quizás en la iglesia hasta el día de hoy, muchos han negado a Jesús, se han ido de la iglesia, pero volverán otra vez. Volverán, se regresarán otra vez a la iglesia y se quedarán con el Señor para siempre. Es decir, que todo esto simboliza, y el grupo de la iglesia, y el grupo de los discípulos, que salieron huyendo y dejaron solo a Jesús en Getsemaní, en manos de toda aquella turba de sacerdotes y
soldados romanos y gente del pueblo que estaban armados con palos, piedras, espadas, cadenas, y agarraron a Jesús y se lo llevaron preso, le amarraron sus manos y se lo llevaron, después que Judas Iscariote lo traicionó. Entonces tenemos que analizar hoy bien este asunto. Quiero compartir con ustedes este asunto y vamos a analizar acá. En primer lugar, Judas, vamos a analizar a Judas. Era uno de los discípulos del Señor Jesucristo. Cuando Jesús comenzó su ministerio, que empezó a hacer aquellos milagros maravillosos, a resucitar, a sanar, predicar, enseñar palabras de consuelo, de vida eterna, allá en todo el pueblo de Israel, todos decían, este quizá es el Mesías. Y se acercaron a Jesús. Y todos decían, sí, es el Mesías, nadie puede hacer las cosas que él hace, debe ser él. Y una multitud empezó a seguirle. Pero de esa multitud que empezó a seguirle al principio, al comienzo del ministerio de Jesús, sucede que Jesús hace un stop en un momento determinado, sube a un monte y comienza a orar la noche entera. Y de ese grupo que le seguía, que él le llamaba discípulos, dice que él eligió a 12 de sus discípulos. Eligió a 12, al cual le llamó apóstoles. Es decir, del grupo grande que andaba con él, que a veces la Biblia habla ahí, hace un relato de los 70 que le seguían a Jesús. ¿Entiendes? Entonces, es decir, que no eran solamente los 12 apóstoles, había muchas personas que seguían a Jesús, pero de esas muchas personas, Jesús eligió a 12 discípulos, el cual le llamó apóstoles. Es decir, elegido por el mismo Dios, escogido por el mismo Dios. Ahora, Judas estaba en ese grupo de los 12, era uno de los 12. Y la pregunta es, ¿por qué Judas traicionó a Jesús? Y es lo que quiero compartir con ustedes a la luz de la palabra de Dios y del ministerio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué Judas traicionó a Jesucristo? ¿Por qué? Vamos a analizar. Acá voy a compartir con ustedes también algunas notas del Espíritu de Profecía deseado de toda la gente, el capítulo 76, titulado Judas. Y aquí nos da este informe, la pluma inspirada, hablando de Judas al principio. Nos dice, Judas reconoció las enseñanzas de Cristo como superior a todo lo que había escuchado. Amaba al gran maestro, deseaba estar con él. Sintió un deseo de ser cambiado en carácter y vida y esperaba experimentar esto conectándose con Jesús. El Salvador no rechazó a Judas, le dio un lugar entre los 12, confió en él para hacer el trabajo de un evangelista. Lo dotó de poder para sanar a los enfermos y expulsar demonios. Pero Judas no llegó al punto de entregarse completamente a Cristo. No renunció a su ambición mundana ni a su amor al dinero. Ahí tenemos el primer punto. Eso trajo consecuencias gravísimas en Judas Iscariote. Se une a Cristo, comienza el ministerio junto con Cristo, 3 años de ministerio, y Judas nunca se convirtió al Señor. Y no lo dice solamente la pluma inspirada, lo dice la palabra de Dios. Mismo Jesús lo dijo. En medio de su ministerio, Jesús lo dijo. Solamente aquí la señora White hace un comentario sobre este asunto, inspirado por el Espíritu de Dios, porque sabemos que es el Espíritu de profecía. ¿Entiendes? Nosotros, la Iglesia Adventista, nos gozamos de esto y nos alimentamos de este asunto. Yo creo en la pluma inspirada, en el Espíritu de profecía, en los escritos de Elena G. White. Y ella hace un comentario amplio de este asunto y la Biblia lo corrobora que es real. Porque en un momento determinado, Cristo en Juan capítulo 6, versículos 70 al 71, Jesús les dice a sus discípulos, yo no los elegí, los escogí a vosotros 12, y uno de ustedes es diablo. ¿Por qué Jesús dijo eso con dolor en su corazón? ¿Por qué Jesús lo dijo? Porque sabía que había uno de ellos que su corazón no estaba con él. Es decir, todos los 11 discípulos habían entregado su vida a Cristo. Sí, tenían preconceptos errados,
creían todavía que Jesús iba a ser un reino terrenal y toda esa serie de cosas, y siempre vivían discutiendo entre ellos, haciéndose daño entre ellos, de quién sería el mayor en el reino de Cristo, quién sería el capaz, los más capaces, que iban a reinar junto uno a la derecha y otro a la izquierda del Señor Jesucristo, que serían sus consejeros. Todos esos puestos grandes estaban ellos anhelando. Bueno, ¿quién será? Porque ellos también tenían la idea, como les decía al principio, de un Mesías que iba a salvar a Israel y que iba a ser rey en Israel. Y vendría del linaje de David. Así era el asunto. Hasta el día de hoy todavía creen en esa situación. Entonces, ¿qué sucede con esto? Que Judas nunca aceptó las enseñanzas de Jesús para que Jesús, a través del poder del Espíritu Santo, transformara su corazón. ¿Por qué digo el Espíritu Santo? El Espíritu Santo estaba haciendo la obra maravillosa en el corazón de los discípulos y de todas las personas que escuchaban a Jesús. Y esta promesa no es de ese momento que está Jesús en su ministerio terrenal. Esta promesa viene de atrás, del Antiguo Testamento. Acá, fíjense como dice, en el libro de Ezequiel, capítulo 36, versículos del 25 al 27, fíjense como dice esta promesa: esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias. ¿Qué cosa es? ¿Qué simboliza el agua? El agua limpia en la Biblia, la palabra de Dios. La palabra de Dios. Dice, y de todos vuestros ídolos os limpiaré, dice el Señor. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, el corazón endurecido. Y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de ustedes mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Ese es el milagro del nuevo nacimiento en Cristo Jesús. ¿Y sabe quién habló? ¿Quién habló con Jesús sobre este asunto en su ministerio? Nicodemo. Fue de noche a Jesús y el Señor lo primero que le tocó fue este tema. Hay que nacer de nuevo para ver el reino de Dios. Y Nicodemo le dijo, ¿cómo yo siendo viejo voy a entrar otra vez al vientre de mi madre? Y dijo, tú eres maestro de Israel y no sabes esto. ¿Por qué Jesús le dijo así? ¿Por qué le reclamó? Tú eres maestro de Israel y no sabes estas cosas. Porque estaban escritos en el Antiguo Testamento. Todavía en ese tiempo no existía el Nuevo Testamento. Existía en el Antiguo Testamento esta promesa maravillosa del nuevo nacimiento. Y pondré, y haré, dice el Señor, y quitaré, y os limpiaré. Esa es la obra maravillosa del Espíritu Santo en nuestras vidas cuando aceptamos a Jesucristo y nos entregamos de corazón a Él, con deseo de cambiar. Ahí viene la conversión, la llamada conversión. Cuando somos convertidos por el poder del Espíritu Santo al Señor Jesucristo, ocurre en nosotros un nuevo nacimiento, una nueva vida acaba de nacer. En el momento que usted y yo aceptamos a Jesucristo como nuestro Salvador personal, confesamos nuestros pecados y empezamos a pedir que el Espíritu de Dios haga esa obra linda en nuestras vidas. Entonces el Señor hace la obra maravillosa que Él prometió aquí, en Ezequiel 36. Y esa promesa también, como fue para el pueblo de Israel, también es para nosotros y para todos los hombres y mujeres en el mundo que aceptan a Cristo de corazón. Pero hay un problema en esto, lo que estamos analizando de Judas Iscariote. Él no aceptó a Cristo de esta forma. Él no aceptó a Cristo. Judas Iscariote no se entregó a Jesús, no confesó sus pecados, no se arrepintió de corazón cuando escuchaba las amonestaciones y las enseñanzas de Jesús. Andaba con Él porque Él traía un propósito de ¿qué? De poder, de riqueza, de fama, de gloria terrenal. Ese era el problema de Judas. Y desgraciadamente, hoy muchos entran a la iglesia, se bautizan, pero no se zafan de las cosas de este mundo. Siguen aferrados a las cosas de este mundo, como los discípulos y como Judas Iscariote. Y eso trae problemas serios en la vida espiritual de las personas. No podemos como cristianos, seguidores de nuestro Señor Jesucristo, aferrarnos a las cosas de este mundo. El apóstol Juan lo dice, no améis al mundo y las cosas que están en el mundo, porque el mundo y todas las cosas que hay en el mundo y su vanagloria van a perecer. Pero los que hacen la voluntad de Dios permanecen para siempre. Esa es la promesa. Incluso Él dice, no sabéis, oh almas adúlteras, que el amor del mundo es enemistad contra Dios. Entonces nosotros,
muchas personas entran a la iglesia, pero entran, se bautizan, viven años y años dentro del Evangelio de Jesucristo, están ahí en la iglesia, y muchos de ellos, ¿qué hacen? Se apartan. Y muchos de ellos, como simboliza aquí Judas Iscariote, al final del tiempo, cuando llega el tiempo de prueba fuerte de verdad contra el pueblo de Dios, que después en otro tema quizás comparta con ustedes cómo va a ser ese tiempo de prueba y qué va a suceder. Ahora llega el momento que esas personas tampoco le van a ser fieles al Señor. Lo van a traicionar peor. Fíjense cómo dice el mismo Jesús. Lo dice en Mateo 24. En Mateo 24. Cómo Jesús habla sobre este asunto. Fíjense cómo dice. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dignos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerra y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantarán nación contra nación, reino contra reino, y habrá pestes. Esto que vemos ahora, eso es peste. Enfermedades, virus, toda esa serie de cosas que ha existido a través de la historia. Y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación, es decir, persecución, y os matarán y seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. El mundo llegará a un momento, un punto en la historia de este mundo, que el mundo va a ser bipolar. Va a haber dos polos, dos, los que son de Cristo y los que son de Satanás. Y los que son de Satanás van a querer destruir, perseguir y hacerle daño al pueblo de Dios. Así va a suceder. Cristo lo dice. Dice, en ese tiempo de prueba terrible, ya que le estoy adelantando algo, sobre ese tiempo de prueba, dice, muchos tropezarán. Entonces, y se entregarán unos a otros. Y unos a otros se van a aborrecer. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevera hasta el fin, este se salvará. ¿Qué les parece? Fíjense, el versículo número 10 lo que dice. Muchos van a tropezar. Entonces, dice el Señor, y se entregarán unos a otros. Y se aborrecerán unos a otros. Ahí habla la palabra de traicionarán. La pluma inspirada nos dice acerca de este asunto, un comentario sobre esto, la hermana White. Ella nos habla que en el tiempo final los peores enemigos del pueblo de Dios, que guarda los mandamientos de Dios y tiene la fe de Jesucristo, los peores enemigos no vendrán de afuera, se levantarán de dentro de la iglesia, como le sucedió a nuestro Señor Jesucristo con Judas Iscariote. ¿Qué les parece? Ahora nosotros estamos aquí y no sabemos qué va a pasar. Todos queremos ser salvos en el Señor Jesucristo, todos queremos ir al cielo con el Señor Jesucristo, cuando Él aparezca en las nubes de los cielos con gran poder y gloria, con toda la gloria de su Padre y sus santos ángeles. Todos queremos ser salvos. Pero Dios ha dado directrices bien definidas en su palabra, y si hay un ser en esta tierra que habló claro, bien claro, se llama Jesucristo, nuestro Señor, sobre este asunto. Y Él mismo dice, no todo el que diga Señor, Señor, Señor va a entrar al reino de los cielos, sino los que hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y esto abarca muchas cosas. Y la salvación todos sabemos que es condicional, es sujeta a condición. Tú quieras ser salvo, yo quiero ser salvo, pero una cosa tenemos que hacer nosotros. Lo primero es entregarnos a nuestro Señor Jesucristo. Lo segundo es, como dice Jesús, oren para que no caigan en tentación, porque ustedes tienen buena disposición, tienen deseo, pero ustedes son débiles, la carne es débil. Es decir, hablando del ser humano, cuando dice carne, hablando del ser humano, vosotros sois débiles, pecadores, ustedes necesitan el poder del Espíritu Santo para vencer sobre ustedes mismos y sobre el pecado que os asedia. Necesitamos el poder del Espíritu de Dios, por eso tenemos que estar orando y pidiendo la fortaleza del Señor todos los días de nuestras vidas. Y la otra parte es
y predicar el evangelio a todas las naciones de la tierra. Debemos compartir con otros este evangelio. Porque dice el apóstol, carta, allá en una de las cartas de Pablo, no me acuerdo si es Corintios por ahí o una carta esa, yo sé que lo dice. Él dice, haciendo esto, salvará a otros y te salvará a ti mismo. Cuando empezamos a predicar el evangelio de Jesucristo, hacemos la obra de Dios. Es decir, una vida de oración y consagración a Dios. Una vida de testificación. Eso es lo que nos va a llevar a nosotros a una fortaleza espiritual maravillosa conforme a la voluntad de Dios. Y el Señor nos va a bendecir en todo momento que estemos sobre este planeta. Sea ahora en este tiempo y en el tiempo final. Cuando yo entré a la iglesia, yo aprendí de muchos hombres consagrados que predicaban y decían, nadie puede ser cristiano si no ora. Y tampoco podemos ser egoístas de haber conocido un mensaje tan maravilloso como este de salvación y escondérnoslo para nosotros. Debemos anunciarle al mundo, debemos amonestar al mundo de las cosas que pronto van a suceder y que el tiempo es corto, que el tiempo ya se está acabando el tiempo para la historia de la humanidad. Pronto vendrá el cierre de la gracia y muchos por no querer escuchar, otros por escuchar y no aceptar, se van a perder eternamente. Y cuando vean las cosas que nosotros decimos hoy, que vean que empiezan a acontecer y quieran ir al Señor, quizá la gracia se cerró y ya no van a ser salvos. Por eso tenemos que prepararnos. No quiero ser del grupo de Judas Iscariote que va a traicionar a Cristo cuando las cosas se pongan feas para nosotros. Yo no quiero que usted sea de los que lleva años en la iglesia, bautizado, sirviendo al Señor, que usted sea uno de ese grupo de Judas Iscariote, que simboliza a Judas Iscariote. Porque usted nunca vivió una vida consagrada, porque usted nunca aceptó a Jesucristo de corazón y se entregó a Él. Siempre estuvo en la iglesia pensando que yendo a la iglesia ya era salvo. Y la cosa no es así. Hay que entregarse a Jesús de corazón para que Él nos santifique, Él nos perfeccione. Él crea en nosotros un carácter maravilloso para poder vivir con Él en el reino de los cielos. Él tiene que restaurarnos. Debemos nacer de nuevo. Así va a suceder. Entonces aquí tenemos que analizar bien este asunto, hermanos míos, porque esto va a suceder otra vez. Esto se va a cumplir. Y fíjense que además estoy hablando de Judas Iscariote. Todavía no he hablado de Pedro, lo que le sucedió a Pedro. Que también le van a suceder a un otro grupo de personas dentro de la iglesia. Y también quiero después compartir con ustedes, hablarles de los discípulos, los otros discípulos que se fueron. Y fue una profecía cumplida. Donde dice así, incluso Cristo se lo dice en la Santa Cena, le dice, ustedes se van a escandalizar de mí esta noche. Y todos se asustaron y dicen, pero ¿cómo es posible? Sí, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas serán como dispersadas. No le busque esos versículos, porque va a tardar mucho, en honor al tiempo. Entonces, es bueno analizar todas estas cosas, hermanos míos, y prepararnos de verdad, de corazón, tomar conciencia del tiempo que estamos viviendo. Esta misma pandemia que hay ahora, esto no se sabe cuándo va a terminar. Esto no se sabe. No se sabe cómo puede repercutir este asunto. Y sabemos que esto fue planeado, planificado. Nosotros lo sabemos, por lo menos los que estudiamos la palabra de Dios, que conocemos las señales de los tiempos, sabemos que esto fue planificado de una forma siniestra, satánica, para hacer daño a la humanidad. Y sabemos todos los planes, según el libro de Apocalipsis, sabemos los planes que vienen sobre este mundo. Entonces, como pueblo de Dios, debemos prepararnos, debemos consagrarnos más al Señor, escuchar atentamente el mensaje de la Odisea, donde el Señor nos dice a nosotros, yo conozco tus obras, sé celoso y arrepiéntete. Dice allí que el zarandeo que vendrá sobre el pueblo de Dios vendrá por causa de personas que escucharon la amonestación de Dios dentro de la iglesia y no quisieron arrepentirse. Hombres, incluso dice dentro de la seno de la iglesia hay hombres impíos, hombres no consagrados, están dentro de la iglesia. Y por causa de esta gente, cuando tú le llamas al pecado por su nombre, en vez de arrepentirse, con humildad lo que hacen es levantarse contra ti.
se levantan contra ti. Hermanos que tú le llamas al pecado por su nombre y en vez de reconocerlo, va a ir allí a reconocerlo, a arrepentirse, humillarse ante el Señor y arreglar su vida con el Señor, lo que hacen es que discuten y discuten contigo al punto que son hasta capaces de no hablarte más nunca. ¿Cómo es posible en la vida cristiana semejante cosa, hermanos míos? Por eso les digo, no podemos jugar con este asunto. Todo se va a cumplir como está escrito en la palabra de Dios. Crea usted o no crea, acepte al Señor o no lo acepte, ore o no ore, Jesús vendrá a buscar a un pueblo que lo amó, que lo aceptó, que aceptó su sacrificio en la cruz del Calvario, que tuvo por preciosa la sangre derramada en favor de para perdonar sus pecados. Jesús vendrá muy pronto, hermanos míos. Pero antes que Jesús venga, van a pasar muchas cosas. Y si nosotros, como pueblo de Dios, no estamos preparados, no vamos a ser salvos. Y como está escrito, ¿cómo vamos a perder una salvación tan grande? No, hermanos míos. Yo les invito en el nombre del Señor, como decía Jesús, el reino de Dios se ha acercado a vosotros. Arrepentíos y convertíos, dice el Señor. Que Dios me los bendiga a todos. En otra ocasión quiero compartir más estudios con ustedes. Esto yo lo empecé ahora y quiero seguir manteniéndolo para la gloria del cielo. Que Dios me los bendiga. Un saludo para todos. Cuídense. Es mi sincero deseo que tengo hacia ustedes. Amén.